El karma es real. Amigos. Mi propio abuelo le está dando a mi papá una lección que jamás olvidará, y aunque podría detenerlo, ni siquiera se me antoja salvarlo. No lo vas a creer. Mi propio abuelo está dándole a mi papá una lección de la que no se va a olvidar. ¿Y sabes qué? Yo tengo el poder de detenerlo, pero no tengo la más mínima intención de hacerlo. Mira, tengo 21 años, y mi vida dio un giro de 180 grados cuando mi mamá falleció. Yo tenía solo 14 en ese entonces, y fue un golpe durísimo. 3 años después, mi papá se volvió a casar. Mi madrastra ya tenía una hija, Casey, que ahora tiene 15. Luego tuvieron un niño, que ya tiene 3, y hace poquito acaba de nacer otra bebé. Así que, de la noche a la mañana, mi familia se hizo enorme. Desde los 16, me he partido el lomo trabajando para tener mi propio dinero, mis cosas. Y fíjate, cuando cumplí 18, mi papá se me acerca y me dice, así, sin más, que ya era una adulta y que tenía que empezar a pagarle renta. $500. Simbólico, dijo. Por favor. Me enojé muchísimo, tuvimos una discusión horrible, pero al final, cedí. Ese fue el acuerdo, y así vivimos por un tiempo. Pero la verdadera bomba explotó hace apenas 7 meses. Mi papá, con una cara de palo, me soltó que tenía 2 meses para largarme de la casa. ¿La razón? Mi madrastra estaba embarazada y necesitarían mi cuarto para la nueva bebé. Es que es una locura total. Ambos tienen oficinas privadas. Y mi madrastra no necesitaba la suya desde que nuestro hermanito nació, ella es ama de casa. Aún así, la sentencia estaba dada, tenía que mudarme. Y aquí va un detalle importante. Mi madrastra y yo siempre nos hemos llevado bien. Jamás hemos peleado. Nunca sentí que fuera la típica madrastra malvada de película, ¿sabes? Pero, ¿quién sabe? Mi hermanastra, Casey, y yo, somos súper unidas. La ayudo con sus tareas, hablamos de sus problemas, la adoro con todo mi corazón. Volviendo al drama, no sabía qué hacer. Estaba en la universidad, estudiando para ser ingeniera civil, trabajando a medio tiempo. ¿Cómo iba a vivir sola? No tenía los medios, ni de chiste. Desesperada, llamé a mi tía y le pregunté si podía mudarme con ella un tiempo, solo hasta que encontrara la forma de resolver todo. Incluso le ofrecí pagarle renta. Imagínate su reacción. Se horrorizó con lo que mi papá estaba haciendo. Me dijo que absolutamente podía quedarme, sin pagar un solo peso, y que, además, ella se iba a encargar de hablar con mi papá. Al día siguiente, mi abuelo apareció en nuestra casa. Se encerró a hablar con mi papá en privado. Pude oír la voz de mi papá, fuerte, enojada, pero no distinguía lo que decían. Después de un rato, mi abuelo vino a mi cuarto. Me dijo que tenía 3 opciones. La primera, seguir viviendo con mi papá y mi madrastra, como hasta ahora, pero ya no pagaría renta. La segunda, mudarme con él y mi abuela, o con mi tía. Y la tercera, encontrar mi propio lugar, y él pagaría la renta y todos los gastos. Me dijo que no tenía que elegir en ese momento, que podía pensarlo y que, si cambiaba de opinión, solo se lo dijera. La verdad, me sentí súper aliviada de poder quedarme y que esa locura pareciera haber terminado. Pero la cosa no terminó ahí. Los días y semanas siguientes fueron un infierno. Mi papá y mi madrastra se volvieron súper hostiles conmigo. Me sentía tan incómoda en mi propia casa. Hasta que Casey lo notó, me preguntó por qué estaban enojados. Así que tomé una decisión, no podía seguir viviendo así. Le dije a mi abuelo que me mudaría. Y él, como siempre, se hizo cargo de todo. Unas semanas después, ya estaba en una de sus unidades de alquiler. El apartamento es una maravilla. Mi abuelo me compró un refrigerador, una estufa, todo lo esencial, y para rematar, me dio un cheque por $15,000. Me dijo que ese dinero era para ayudarme a empezar a vivir sola y que, mientras estuviera trabajando o estudiando, podría vivir allí sin pagar renta, por el tiempo que quisiera. Imagínate. Mi abuelo es un ángel. Desde que me mudé, mi papá y yo hemos tenido muy poco contacto. Él nunca vino a visitarme, ni yo a ellos. Los extraño muchísimo, especialmente a mi hermanastra,
pero la herida seguía abierta. Hace 2 semanas, mi madrastra dio a luz. Fui a visitarlos al hospital. Fue un poco incómodo, pero fue bonito verlos a todos y conocer a mi hermanita. De todos modos, hace unos días, mi papá me llamó. Me dijo que me extrañaba, que los niños me extrañaban y que debería volver a casa. Se disculpó por haberme pedido que me mudara y bla, bla, bla. Le dije que lo pensaría. Pero la neta, fui a visitar a mi tía ayer. Le estaba contando lo que mi papá me había dicho, y mi primo, de repente, se echó a reír y me soltó un ¿estás segura? Le pregunté qué quería decir, y ahí fue cuando me soltaron la sopa. Toda la verdad que yo no sabía. Resulta que la casa de mi papá, así como la de mi tía, en realidad, es propiedad de mi abuelo. Sí, ¿cómo lo oyes? Él hizo ese trato con todos sus hijos y algunos nietos también. Nunca quiso que su familia se preocupara por cosas básicas como tener un techo o comida. Cuando le llamé a mi tía aquella vez, ella contactó a mi abuelo, que estaba furioso con mi papá. No solo por echarme, sino por haberme cobrado renta todo ese tiempo. Ese día fue a la casa de mi papá y lo puso en su lugar. Lo amenazó, así, directo, con desalojarlo. Y aquí viene la parte, como decimos, mezquina, ¿sabes? Esos $15,000 que mi abuelo me dio, resulta que es todo lo que le pagué a mi papá en renta. Y ahora está haciendo que mi papá se lo devuelva. Además, le está cobrando a mi papá $200 al mes por la pérdida de renta del apartamento en el que yo vivo. Llámame tonta o ingenua, pero hasta ahora nunca me di cuenta de que mi papá no ganaba tanto dinero. Vivíamos en una casa enorme, siempre íbamos de vacaciones, una vida súper cómoda. Pero supongo que mi abuelo siempre había estado ayudando tras bambalinas. Ahora mi primo cree que mi papá está pasando por momentos difíciles, con 3 niños en casa, un solo ingreso y teniendo que pagarle a mi abuelo. Así que dice que mi papá me quiere de vuelta porque se imagina que mi abuelo dejará de castigarlos si regreso a vivir con ellos. Honestamente, no sé qué hacer. Llevo 6 meses viviendo sola y, la verdad, lo estoy amando. Pero extraño muchísimo a mi familia. Extraño a mis hermanos. Extraño la vida que teníamos antes de que todo esto pasara. Pero no sé si volver a casa es la respuesta correcta, y además, me duele hasta el alma pensar que la verdadera razón por la que me quiere de vuelta es por dinero. No es por mi papá, es por mi hermanastra y mis hermanos que quiero que las cosas sean como antes. Quería darles una actualización, ya que han sido tan amables y me han ayudado tanto. Estuve tan abrumada por el apoyo que me dieron. 1000 gracias. Primero, quiero responder algunas preguntas que la gente tenía. Mi tía y mi abuelo son del lado de la familia de mi padre. Por el lado de mi mamá. Lamentablemente, no tengo mucho contacto. Mis abuelos fallecieron antes que mi mamá. Tengo tíos y tías a quienes veo de vez en cuando, pero no viven cerca. También tengo otros 2 tíos por parte de mi padre. Soy cercana a ellos, pero no tanto como con mi tía. Ella fue mi roca cuando mamá murió, la considero una segunda madre. Mi madrastra sabía de la renta que yo pagaba. Incluso se insinuó que Casey tendría que hacer lo mismo cuando cumpliera 18. Pero no sé si ella sabía que mi papá no era dueño de la casa o hasta qué punto mi abuelo ha ayudado económicamente a mi papá. Ahora, sobre la actualización, el lunes, el día después de mi publicación, llamé a mi papá y le dije que había decidido no volver. No mencioné nada de lo que me habían contado, solo que ya estaba bien establecida aquí y que mudarme de vuelta parecía un paso atrás. Pero también le dije que quería mantener el contacto, que podían invitarme a cenar cuando quisieran. Y también le dije que me encantaría que mi hermanastra y mi hermanito pudieran pasar tiempo conmigo aquí en mi casa. Él estaba decepcionado, y al menos no sentí enojo en su tono, pero básicamente dijo un ya veremos y lo dejó ahí. Yo también estaba decepcionada, pero luego, el viernes, me llamó. Me preguntó si quería almorzar el domingo. Le dije que ya tenía planes con mis abuelos. Me preguntó cuándo estaría libre, así que agendamos una cena para el jueves. No le he dicho nada de esto a Casey. Hablamos y nos mandamos mensajes regularmente. Ella tampoco ha oído que hablen de mí, pero sí dijo que su abuela, la mamá de su mamá,
está ahí para ayudar con el bebé y está siendo increíblemente molesta. Me reí de eso. Quise ofrecerle que se quedara a dormir aquí, pero no quise emocionarla para que luego mi papá dijera que no, así que intentaré hablar con ellos el jueves. La gran actualización es que acabo de regresar de visitar a mis abuelos. Pasamos un día encantador juntos, pero también dije que quería saber todo lo que estaba pasando. Ya no era una niña y sentía que vivía en mentiras. Lo más importante fueron cosas que mi primo y mi tía me dijeron la semana pasada, pero hubo algunas más. Mi abuelo ha estado subsidiando con bastante frecuencia nuestras necesidades básicas como escuela, salud, etc., porque, según mi abuelo, mi papá no tiene un centavo ahorrado. Además, mi fondo universitario fue contribuido principalmente por él y por mi mamá antes de su fallecimiento. Supongo que eso tiene sentido. También fui tonta por no darme cuenta antes. Él también ha creado fondos para mis hermanitos y también uno para mi hermanastra, porque no quería que ella se sintiera excluida y no tuviera las mismas oportunidades que sus hermanos. Este hombre es increíble, lo amo muchísimo y sí, soy muy afortunada. He visto a mucha gente comentar esto, no de forma despectiva, sino siendo muy solidaria y amable. Sé que soy muy privilegiada de tener abuelos y familiares que pueden permitirse ayudarme y están dispuestos a hacerlo. Espero algún día poder ayudar a otros como ellos me ayudan a mí. De todos modos, también expresé preocupaciones sobre la situación financiera de mi papá, y él me aseguró que mi papá está bien, más que bien. Tendrá que ser menos frívolo con el dinero por un tiempo, pero que nunca dejaría que alguno de sus hijos o nietos sufriera o necesitara algo. Como muchos dijeron, está tratando de enseñarle a mi papá, según sus palabras, una lección que debió haberle enseñado hace mucho tiempo. Así que me mantendré al margen. No creo que le diga a mi papá que sé todo esto. Sé que muchos me dijeron que lo confronte, pero creo que es mejor que él siga pensando que soy ajena. Por último, hablamos de por qué mi papá me echó. Él tampoco tenía una respuesta. Pude ver que él y mi abuela estaban muy heridos por lo que mi papá hizo. Dijo que pidió una explicación, pero no obtuvo ninguna. Eso es todo por ahora. Seguiré tratando de tener una relación con mis hermanos fuera de mi papá y mi madrastra. También intentaré programar alguna cena semanal con ellos. Sé que lo que dijeron ustedes sobre mi padre es mayormente cierto, pero necesito al menos intentar tener una relación con él, pero no por él, por mis hermanos. Pero no se preocupen, no dejaré que me vuelva a herir. No hay mucho de actualización, pero algunas personas me enviaron mensajes preguntando cómo fue la cena. Así que el jueves pasado fui después del trabajo. Dios. Extrañaba muchísimo a mis hermanos y pasé la mayor parte del tiempo con ellos. Mi hermanito ya no es un bebé, ha crecido mucho. Mi hermanita es tan linda, me la comería a besos. No quiero volver a estar lejos de ellos nunca más. No importa lo que pase. Casey, sí, dije su nombre una vez en mi publicación original por error, es mi hermanastra. Es la única con quien mantuve contacto regular por llamadas y mensajes. Ella también es una persona increíble. Ella sabe que no me mudé en las mejores circunstancias, pero no conoce los detalles ni nada sobre el dinero. Le pregunté si quería hacer una pijamada en mi casa alguna vez, y estaba emocionadísima. Si no la detenía, habría empezado a empacar en ese segundo. La mamá de mi madrastra todavía estaba allí para ayudar con el bebé. ¿Y adivinen dónde se está quedando? En mi antiguo dormitorio. Lo transformaron en un cuarto de huéspedes y el cuarto del bebé era la antigua oficina de mi madrastra porque está más cerca del principal. Honestamente, eso dolió un poco. Solo he visto a los padres de mi madrastra unas pocas veces. Siempre fueron amables conmigo. Esta vez ella me miraba raro todo el tiempo. No importaba dónde estuviera o a dónde me moviera, me seguía con la mirada, como si esperara que intentara robar algo. Cuando tenía al bebé en brazos, no se me despegaba. De todos modos, aparte de eso, la cena fue tan bien como se pueden imaginar, un poco incómoda, pero me alegró poder ver a mis hermanos y pasar unas horas jugando con ellos. Al final, mencioné que Casey tuviera una pijamada el fin de semana. Su abuela empezó diciendo que absolutamente no, que Casey no iría, pero para mi sorpresa, mi madrastra la detuvo. Dijo que si Casey quería,
Yo podía pasar por ella el sábado después de la práctica de fútbol. En cuanto a la cena, eso fue todo. Cuando me iba, mi madrastra me dio un abrazo muy fuerte. Mucha gente estaba diciendo que ella es solo una madrastra malvada y yo medio que empecé a creerlo, pero como dije en mi primera publicación, siempre tuvimos una buena relación. Me fui muy confundida y emocional. El sábado por la tarde pasé por Casey. Vimos intensamente 2 y luego comimos shawarma por primera vez, que es básicamente un burrito de carne. No veo la diferencia. Fue tan bueno pasar el día con ella. Estoy tan feliz de tenerla en mi vida. El domingo la dejé y entré para ver a mis otros hermanos. Papá no estaba, había salido a reunirse con un amigo del trabajo. Algunas personas preguntaron a qué se dedica mi papá. Es abogado y mi madrastra solía trabajar en una agencia de publicidad, pero ahora es ama de casa. Tenemos otra cena programada para el viernes. No sé si alguna vez sabré exactamente por qué querían que me mudara o por qué cobrarme renta. No quiero tocar el tema ahora porque no quiero poner en peligro mi relación con mis hermanos. Así que no sé si tendré más actualizaciones, ya que las cosas se están calmando y ahora es solo la vida, pero si me entero en el futuro, actualizaré. Han sido increíbles. Muchas gracias por todas las palabras de amabilidad y apoyo que me dieron. Hablarlo y luego leer sus respuestas me ha ayudado enormemente. También tomé las sugerencias de la gente y voy a terapia. Y este viernes será mi primera sesión. Entiendo lo que quieres decir, pero eso es lo completamente opuesto a lo que quiero. Para empezar, mis hermanos menores son bebés. Mi hermanita literalmente tiene un mes. No hay manera de tener una relación con ellos y me voy a no contacto con mi papá y mi madrastra. Incluso mi hermanastra, con la que seguiría en contacto, sigue siendo una adolescente. Claro, puedo llamarla y mandarle mensajes, pero no podríamos pasar tiempo juntas. Ya estoy fuera de la casa, tengo un hogar, un trabajo y estoy estudiando duro para tener una carrera. Cualesquiera que sean las razones por las que me echaron o si necesitaban dinero, ya no es de mi incumbencia. Lo que me importa es tener una relación con mis hermanos, verlos crecer y ser parte de sus vidas. No tengo intención de agitar las aguas y posiblemente poner esto en peligro solo para satisfacer mi curiosidad. Mi papá y mi madrastra estaban siendo normales conmigo. Solo su mamá estaba rara. Pero mientras eso no afecte mi relación con mis hermanos, me da igual. Con gusto fingiré que no pasó nada. No los he perdonado, pero puedo olvidar. Así que las cosas explotaron un poco, y ni siquiera sé por dónde empezar. Aún no he procesado todo lo que me han dicho. Desde mi última actualización, las cosas han estado normales de mi lado. Tuve otra cena con mis padres el viernes antepasado. La mamá de mi madrastra, a quien llamaré Bruma, de bruja malvada, spoiler, aún me lanzaba miradas feas, pero la ignoré. Había programado una cena con ellos para el viernes pasado y estaba hablando con ellos sobre llevar a mi hermanito al parque ayer. Pero el miércoles mi papá me llamó y me pidió si podíamos posponer la cena y que en su lugar fuese a la casa de mi abuelo el sábado, porque necesitaba hablar con toda la familia. Mientras tanto, había estado hablando con Casey y me ha estado diciendo que mi madrastra, a quien llamaré y Bruma han estado peleando mucho. Pues el domingo pasado aparece el papá de Lo llamaré Bamen, de bastardo mentiroso. Hay una gran pelea y Bamen y Bruma se vuelven a su casa el lunes. Así que ayer por la tarde fui a casa de mi abuelo. Mi tía también estaba allí. Luego llegaron mi papá y con Casey. Mi papá estaba claramente avergonzado. Me pidió perdón a mí y a mis abuelos. También me pidió perdón y mi papá dio una explicación disculpas por todo lo que pasó en los últimos años. Algunas cosas ya las sabía, pero sé que no estuviste presente para todo, así que intentaré contarlo todo aquí. No sé qué tan coherente seré, pero espero que puedan seguirme. Hace años y años, mi abuelo y un amigo empezaron una empresa. La empresa tuvo mucho éxito. Cuando mi papá tenía 25, mi abuelo vendió la empresa e hizo mucho dinero, así que decidió regalarle a cada hijo una casa. Les dio a sus hijos $50,000 a cada uno con la promesa de que lo usarían para comprar viviendas o pagar las hipotecas. Mi abuelo había visto a gente perder sus casas y no quería que eso les pasara a sus hijos. Sin embargo, mi papá no compró una casa.
En realidad, se mudó a Nueva York para abrir su propio despacho y convertirse en un gran y exitoso abogado. Y como se imaginarán, las cosas no le fueron tan bien. Medio decenio después, no le quedaba dinero, no podía pagar la renta, así que contacta a mi abuelo y vuelve a casa. Mi abuelo lo ayuda a encontrar trabajo con un amigo suyo. Al cabo de un tiempo, mi papá empieza a recomponer su vida, alquila una casa y se muda de la de mi abuelo, conoce a mi mamá y comienza a salir con ella. Se enamoran y al tiempo le pide matrimonio. Antes de casarse, mi abuelo se acercó a ellos y dijo que les regalaría una casa. Ya había hablado con sus otros hijos y estaban de acuerdo, pero como no confiaba en mi papá y la casa era para que los futuros hijos de mi papá siempre tuvieran un techo, la casa se quedaría a su nombre, y en su testamento iría directamente a los hijos de mi papá. Así que en realidad me equivoqué antes. Mis tíos y mi tía no viven en casas propiedad de mi abuelo, solo mi papá y creo que 2 primos míos también. Después nací yo. La vida es buena por un tiempo. Luego mamá fallece. Mi papá lucha con cuidarme solo. Ahí es cuando mi abuelo empieza a ayudar económicamente. Unos años más tarde, mi papá conoce a Esté, pero mi papá se avergüenza de no ser dueño de la casa y de que mi abuelo lo ayuda, así que nunca le cuenta nada de esto a Esté. Para ella, mi papá era solo un abogado moderadamente exitoso. Se casan, ella queda embarazada. Ella le pregunta si podría ser ama de casa a tiempo completo y mi papá se avergüenza de decir que no. Así que le dice que está bien. Mientras tanto, ahora con 3 hijos más una esposa ama de casa, mi papá está luchando aún más, mi abuelo está ayudando más y los ahorros de mi papá se van reduciendo día a día. Mi papá admite que medio que puso a Esté bajo el autobús ante mi abuelo, culpándola de sus problemas económicos para que mi abuelo siguiera ayudando por el bien de los niños. Ahora tengo que retroceder un poco y hablar de Bamen y Bruma. Igual que Esté, ellos creen que mi papá es un abogado rico y exitoso. Empiezan a decirle a mi papá que me está malcriando, que me volveré irresponsable con el dinero, que tengo una vida fácil, que cuando Bamen tenía mi edad tuvo que pagar renta a su papá y que hizo lo mismo con su hijo, el hermano de Esté, y que se volvieron exitosos, que nunca necesitaron nada de nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparentemente eso se le metió en la cabeza a mi papá. Empezó a temer que yo dependiera de él, o más bien de mi abuelo, y su dinero, en lugar de ser exitosa por mí misma. Empezó a temer que yo fuera un fracaso como él, que todavía necesita que su papá lo rescate. Así que empezó a recibir consejos de crianza de sus suegros. ¿Por qué no pedirle consejo a su propio padre, que es mucho, mucho más exitoso, y crió a 3/4 de sus hijos para que fueran exitosos? También pregunté. Aparentemente es porque se sentía avergonzado. Eso aparece una y otra vez para explicar las acciones de mi papá. Vergüenza. No quería que mi abuelo pensara aún peor de él. De ahí la idea de la renta, que fue sugerencia de Bamen. Mi papá dice que su plan inicial era ahorrar el dinero y dármelo después, pero con un nuevo hijo, Esté sin trabajar y tratando de proyectar ante Esté y sus suegros que todo iba bien, ahorrar se volvió imposible, según él. Por cierto, también me mintió en ese momento diciendo que es algo normal que mi abuelo se lo había hecho a él y a sus hijos, lo cual es una mentira que descubrí hace 8 meses, pero con todo lo demás que pasó, parecía pequeño en ese momento. Hay un detalle que no revelé en mis publicaciones anteriores porque no importaba, o eso creí, y es que soy parte de la comunidad Lati. No escondo este hecho. De hecho, ya había salido del closet con mi mamá antes de su fallecimiento, pero tampoco es algo que ande anunciando. Sin embargo, eso será relevante después. En fin, continuando, Bamen se convierte en el confidente de mi papá y él empieza a abrirse con él sobre sus problemas de dinero, y Bamen empieza a decirle cosas como que yo debería mudarme y cosas así a mi papá, lo cual es rechazado al principio. Luego vuelve a quedar embarazada y mi papá entra en pánico. Es cuando Bamen y Bruma se acercan a mi papá y dicen que lo ayudarían, no solo económicamente, sino que Bruma se mudaría con él y Esté después del bebé para ayudar. Incluso convencerían a Esté de volver a trabajar, ya que Bruma estaría ahí cuidando a los niños. Pero para eso yo necesitaba mudarme. Su razón es que la casa no podría acomodar a Bruma y que ya era hora de que yo dejara el nido, etcétera, etcétera, etcétera.
Así que lo convencieron de que yo necesitaba irme. Mi papá no le dijo nada de esto a Esté. Solo que él pensaba que era lo mejor para mí y que el bebé en camino era una gran oportunidad. Según ellos, Esté estaba en contra, pero mi papá sacó la carta de mi hija, yo sé mejor. Así que ella cedió. Me dicen que debo mudarme. Ya conté esta parte desde mi punto de vista. Ese día mi abuelo va a la casa de mi papá y tienen una gran pelea. No solo mi papá y mi abuelo, sino también mi papá y Esté, porque fue entonces que ella descubrió que mi papá no era dueño de la casa, que mi papá casi no tenía ahorros y que mi papá dependía de mi abuelo. El trato de mi papá con su suegro seguía siendo un secreto. En ese punto le pregunté a Esté por qué entonces actuó tan hostil conmigo después de ese día, tanto que me hizo sentir no bienvenida y querer mudarme. Y ella se vio impactada. Me pidió perdón y comenzó a llorar, diciendo que nunca estuvo enojada conmigo, sino con mi papá, que no tenía idea de que la culpaban de que yo me mudara. Yo también lloraba. Le dije que no era su culpa. Y chicos, sé que muchos han dicho cosas malas sobre ella y no los culpo, pero sí le creo. La mirada en su rostro cuando le dije que me sentí no bienvenida y por eso me mudé no es algo que se pueda fingir. Ahora pienso que ella es tan víctima de las acciones de mi papá como yo. Todo este tiempo solo intentaba darme espacio. Volviendo a los hechos, yo me mudo. Mi abuelo no solo corta todo apoyo financiero a mi papá, sino que empieza a cobrarle dinero por la casa. Lo único que siguió pagando fue la educación de Casey. Ahora todo está a la luz y mi papá y Esté tienen que recortar todo. Cenas, comidas caras, vender su auto, etc. Bamen y Bruma también les dan algo de dinero para ayudar. La pobre Esté está estresada, embarazada, con un esposo mentiroso. En realidad, me da pena por ella y lo que pasó. Miraba a mi abuelo y podía ver que él también. No creo que se diera cuenta de la cantidad de estrés que le estaba causando a ella. No sé cómo procederá a partir de ahora respecto a mi papá y la casa. Antes de que nazca el bebé, Bruma se muda con mi papá y Esté. Esté da a luz. Las cosas están normales. Pero con el nuevo bebé, mi papá se siente aún más culpable por lo que pasó y ahí es cuando me llama otra vez. Esta parte ya se las conté, saltando a cuando fui a cenar por primera vez. Mi papá y Esté también reconocen que Bruma actuaba raro conmigo. Después de que me fui, hablaron, pero no salió nada de eso. Pero Esté siguió hablando con mi papá sobre su mamá y mi papá empezó a contarle sus conversaciones con Bruma y Bamen sobre dinero y crianza, etc. Después de mi segunda cena, Esté confrontó a su mamá y tuvieron una gran pelea. Y aparentemente fue entonces cuando dijo algo como, no puedo creer que estés dejando entrar de nuevo a esa, inserte insulto, en tu casa después de deshacerte de ella. Y ahí fue cuando a mi papá se le cayó la ficha y se dio cuenta de cuán tonto había sido. Echaron a Bruma, Bamen vino a recogerla y tuvieron otra pelea. Mi papá en realidad quería actuar como si nada hubiera pasado, continuar con mis visitas y reconstruir la relación. Pero Esté puso el pie en firme y dijo que él necesitaba ser honesto, sobre todo, no solo conmigo, sino con Casey y con todos también. Y así llegamos al presente. Yo lloraba, Esté lloraba, Casey lloraba, mi papá lloraba, mi tía lloraba, mi abuelo lloraba. Mi abuela, que no había dicho una sola palabra, me abrazaba fuerte. Según mi papá, eso es todo. No más mentiras, no más engaños. Mi papá y Esté se fueron después de eso. Dormí en casa de mi abuelo porque no estaba en condiciones de conducir. Llegué a casa esta mañana, me pegué una ducha larguísima y lloré mucho. Ahora estoy escribiendo esto para ver si me ayuda a darle sentido a todo esto, darle sentido a mis pensamientos y sentimientos. Supongo que ese es el final de la historia. No sé qué voy a hacer ahora. Me siento triste, enojada, apenada por Esté y Casey. Siento todo y nada. Llamaré a mi terapeuta mañana para ver si podemos agendar más sesiones. He estado yendo todos los viernes, pero no puedo esperar toda una semana. En el lado positivo, quien haya apostado por abuela política malvada, ganó. Ayer, mientras más lo pensaba, más miedo me daba en que quedó el matrimonio de mi papá con mi madrastra. Ella también ha pasado por mucho en los últimos meses y tiene 2 niños pequeños. Le sugeriré terapia también,
familiar e individual. También me di cuenta de que ahora que ya no tiene la ayuda de su mamá con el bebé, las cosas pueden ser aún más difíciles para ella. Hablaré con ella y le ofreceré toda la ayuda que pueda. Eso es lo que mi papá y mi madrastra han dicho. Dijo que se dio cuenta de que ella era una fanática y que intentaba alejarme. Nunca tuve mucha interacción con ellos. Cuando mis padres los visitaban, yo normalmente me quedaba con mis abuelos. Así que no sé si eso fue como la gota que colmó el vaso para él y si le habían dicho otras cosas en el pasado. Él nunca mostró señales de no apoyarme y mi madrastra tampoco. Por eso nunca se me cruzó por la mente que tuviera algo que ver con eso. Recientemente estuve pensando en esta publicación y decidí dar una actualización. Primero, estoy en un lugar mucho mejor emocionalmente, ya que el año pasado estaba hecha polvo. Estoy muy bien en su mayor parte. Ahora, después de que todo explotó aquel día, la vida volvió a la normalidad, más o menos. Empezamos terapia familiar por un tiempo. Empezó prometedora, con papá dispuesto y abierto, pero al cabo de un tiempo retrocedió y estuvo menos dispuesto a poner el trabajo hasta que dejó de ir. Yo, Casey y mi madrastra seguimos yendo por un tiempo, pero también lo dejamos. Yo continúo con terapia individual y mi psiquiatra quiere hacer una evaluación por TRA, pero quiere esperar hasta que esté completamente estable emocional y fisiológicamente. Mi madrastra y Casey continúan en terapia individual también. Como imagino que muchos podían adivinar, mi madrastra y mi papá terminaron separándose después de unos meses. Al principio fue temporal. Pero ahora no hay vuelta atrás. Sin embargo, el divorcio aún no está finalizado. Mi madrastra se quedó en la casa porque mi abuelo no aceptaría otra cosa. Empecé a ir allí para ayudar a mi madrastra con el bebé y mi hermanito cada vez más, hasta que pasaba casi todo el tiempo allí. Así que mi madrastra y yo decidimos que me mudaría de vuelta. Pensé que mi abuelo se decepcionaría, ya que estaba muy orgulloso de lo bien que me iba por mi cuenta, pero se le veía feliz cuando se lo dije. Aunque dijo que mantendría esa unidad un poco más fuera del mercado por si alguna vez la necesito. Sigo yendo a la universidad, pero tomé solo medio cargamento de materias este último año. Lo bueno es que ahora estoy de vuelta con horario completo. Mecánica de fluidos es un martirio. La vida en casa ha sido, de hecho, bastante buena. Mi madrastra y yo nos hicimos muy cercanas este último año. Ella volvió a trabajar mientras yo dejé el mío para ayudar con los niños. Y de verdad prefiero esto porque cuidar de mis hermanos es mucho más disfrutable. Pero además mi abuelo insistió en pagarme por cuidar niños. El próximo año empezaré a hacer prácticas en una constructora de un amigo de mi abuelo. Sé que muchas personas insistieron en que mi madrastra sabía todo o era en cierta forma complaciente con las acciones de mi papá. Pero de verdad le creo y confío en ella. Casi no tiene contacto con sus padres y tienen prohibido visitarlos. Además, la parte de la confianza con mi madrastra es algo que solo podrías saber si la conocieras. No puedes poner en un puñado de cientos de palabras cómo era y es mi relación con ella. Casey también se puso las pilas y ayuda mucho en la casa y mi abuelo también insiste en pagarle por su tiempo. Sabemos que esta es su manera de ayudarnos sin que suene demasiado a caridad. Mi hermanita es un pequeño demonio, corre por toda la casa. La pequeña Lucifero Lucy, como la llamo, ese no es su nombre, pero de hecho la llamo Lucy a veces, ni siquiera aprendió a gatear bien. Pasó directo a caminar. Necesitamos mantener vigilancia constante porque parece que su cabeza tiene un imán hacia las esquinas afiladas. A mi hermanito fue a quien más le golpeó que mi papá se mudara. Sé que estas publicaciones han pintado un cuadro terrible de mi padre y no estoy excusando nada de lo que hizo, pero era un buen papá en lo demás y mi hermanito estaba muy apegado a él. Mi padre y yo apenas hablamos hoy en día. Él actúa como si todos debiéramos olvidar todo y seguir adelante, lo cual yo todavía no puedo hacer. No hay un acuerdo formal de custodia entre él y mi madrastra, pero recoge a mi hermano 2 o 3 veces al mes para pasar el día o los fines de semana. Y ahora que mi hermana es mayor, a veces a ella también. En general, estoy en un lugar mucho mejor que el año pasado. Tengo una familia increíble, abuelos asombrosos, hermanos amorosos y mi madrastra se ha convertido en una amiga muy cercana. Incluso tengo novia.
También sé que soy extremadamente privilegiada de tener una familia y un sistema de apoyo. En ningún momento de todo esto tuve que preocuparme por tener un techo sobre mi cabeza o comida en la mesa, lo cual, por desgracia, no es la experiencia de todos en situaciones similares, como me han dicho a veces duramente por mensajes privados. Por último, me gustaría agradecer a todos los que leyeron o comentaron algo. El apoyo en mi primera publicación fue el empujón que necesitaba para dejar de ser ingenua y dejar de ignorar las cosas. Publicar aquí fue una gran manera de ayudarme a aclarar mis pensamientos y sentimientos, pero probablemente no haré más actualizaciones, ya que considero este capítulo de mi vida cerrado ahora.